Hola a todos. Estaba yo el otro día jugando por puro placer a Fallout New Vegas cuando de repente se me iluminó la bombilla y me dije: Daimon, ya que a la hora de la verdad este juego ya fue analizado a nivel narrativo y mecánico, ¿por qué no le das la vuelta y analizas no el lore, sino más bien analizas la filosofía de cada uno de los DLCs, que son 4 sin contar con el arsenal de los contrabandistas y los demás que son básicamente contenido de armaduras y armas? ¿Resultado? Pues un ensayo sobre la filosofía de cada de los 4 DLCs, más de los personajes principales de cada uno de ellos. Aunque al de Elaya, que es de Dead Money, voy a dejarlo no para el final, sino que voy a omitirlo de la ecuación, ya que la verdad a nivel filosófico no hay nada que sacarle. Hecho este paréntesis y entendido el contexto, vamos a empezar el ensayo de Fallout New Vegas. Ok, a estas alturas Fallout New Vegas no necesita presentación, ya que es muy conocida y es el juego más popular de toda la saga, aunque no haya sido hecha por el creador original, sino por otra persona, pero eso no quiere decir que a pesar del límite de tiempo que tuvieron, el juego haya salido mal. Es todo lo contrario, es un muy buen juego y se nota la pasión que le pusieron. Bien, vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar y vamos a hablar del primer DLC de Dead Money. Dead Money centra su filosofía tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico sobre el peso del pasado y la redención. Los jugadores son llevados a Sierra Madre, es una ciudad preguerra que ahora está llena de peligros y trampas mortales. La filosofía detrás de Dead Money explora temas como el apego al pasado, la obsesión y la necesidad de dejar el pasado atrás para avanzar hacia el futuro, y la avaricia. Si tuviera que definir la moraleja de Dead Money, sería: la avaricia rompe el saco, y eso se puede ver a nivel mecánico. Ahora vayamos con Corazones Honestos, o Honest Heart. Bueno, diré Corazones Honestos porque mi inglés es bastante nefasto. Corazones Honestos está ambientada en un parque nacional de Utah, conocido como Zion, y es bastante interesante porque a la hora de la verdad Utah no está escogido al azar, ya que a la hora de la verdad un culto religioso conocido como los mormones tienen su sede ahí, en Utah, y no es de extrañar que a la hora de la verdad Joshua Graham, quien analizaré más adelante, sea de la rama mormónica y sea un creyente protestante mormón. Corazones Honestos aborda la idea de la confrontación entre la civilización y la naturaleza, y eso se puede ver a nivel mecánico también, así como la lucha entre la violencia y la compasión. Y claro, los jugadores se ven atrapados en ese conflicto entre tribus locales y se enfrentan a decisiones morales sobre la supervivencia y los conflictos y el pacifismo. O sea, básicamente la dualidad entre luchar o la compasión está muy presente en ese DLC. De momento sigamos con la filosofía general del otro DLC, que es, reconozco, el más humorístico de los 4, que es Viejo Mundo Azul. Este DLC tiene una filosofía, como dije antes, más humorística, centrada en la ciencia ficción. Los jugadores son transportados a Big Mountain, un complejo de investigación preguerra, lleno de tecnología avanzada y científicos locos, lo cual es interesante porque se burla de ese cliché de la ciencia ficción de la época de 1960 y 1970, explorando temas como la ética científica, la responsabilidad y el significado de ser humano. Es el más divertido de los 3, no porque sea bueno, sino porque el tono es digno de la saga Fallout, o sea, el humor negro. Pero aquí está amplificado por 3 y es bastante divertido por muchas razones, o sea, lo cual es bueno porque te invita a gestionar tus recursos e intercambiar recursos por otros para crear elementos que tú necesites, o puedes apagar el cerebro y matar lobotomitas. La decisión es tuya. Vayamos con el cuarto, que es el más interesante: Lonesome Road, o Carretera Lejana. Creo que se traduce así, sí. Mejor lo digo en inglés para evitar problemas. ¿De qué trata filosóficamente Lonesome Road?
se centra en una idea de vender el perdón y el arrepentimiento. Los jugadores se aventurarán en la Divisoria, una región deshabitada por el conflicto nuclear y el desastre. La historia seguirá al mensajero, que somos nosotros, mientras nos enfrentamos a nuestro pasado. Toda decisión difícil dependerá de nosotros, y esta obra, al menos en este DLC en particular, se centra mucho en el perdón y la redención. No es algo que no hayamos visto antes, pero reconozco que Ulises, del que voy a hablar más adelante, come esta entrega de Fallout New Vegas. Es el mejor antagonista que he visto en un contenido descargable en mucho tiempo, y ya trataremos el porqué. Ok. En conjunto, estos DLCs exploran una variedad de temas filosóficos y narrativos, desde la racionalidad y ética científica y la confrontación entre el mundo civilizado y la naturaleza. También algo que debo de mencionar de Dead Money es que los personajes que van a realizar dicho atraco se enfrentan a sus fantasmas y demonios del pasado, lo cual refuerza la idea y el conflicto temático de turno que hay en ese DLC. Terminado esto, vamos a hablar de la filosofía que procesa cada uno de los personajes de dicho DLC, omitiendo a Elijah ya que se puede resumir en una moraleja y no hay mucho que sacar ahí, pero de Joshua Graham, Ulises y el gabinete, ahí se puede sacar algo interesante. El gabinete de Big Mountain es un lugar importante y su filosofía es intrínsecamente ligada en la exploración y los excesos de la tecnología y la búsqueda del conocimiento a cualquier costo. Y eso se puede ver en los siguientes puntos que voy a tratar, desde la obsesión por el conocimiento, que el gabinete representa una visión distópica de los ámbitos científicos y académicos, de una manera descontrolada, evidentemente, y la búsqueda desenfrenada del conocimiento y las tecnologías sin tener en cuenta las consecuencias éticas y morales de sus acciones, lo subyace en una creencia que el conocimiento es un fin en sí mismo. Lo importante es que los riesgos y las repercusiones están ahí. También lo que vi ahí fue un desapego de la humanidad. Los habitantes del gabinete, incluidos los científicos y los autómatas como Mobius, han perdido gran parte de su humanidad en su búsqueda del conocimiento. Sus cuerpos han sido modificados y mejorados con tecnologías avanzadas, pero a menudo a expensas de su identidad y moralidad. ¿Eso qué significa? Que han perdido su humanidad. Y eso se ve reflejado en una crítica a la desconexión entre el progreso tecnológico y la ética humana. En resumen, critica el transhumanismo de una manera irónica y paródica, cual me lleva a que también se caracteriza por esos elementos, ya que la exageración de los estereotipos científicos y la presentación caricaturesca de las tecnologías futuristas sirven para destacar la absurdez de la obsesión por el conocimiento sin límites. Esta ironía invita a los jugadores a reflexionar sobre los peligros de la ciencia, la cinética y la destrucción que puede causar. Puedes apagar el cerebro y matarlo a botonitas. Muy bien, tenía que hacer el chiste. Aunque después de reflexionar un poco, también habla de la naturaleza humana. A través de la historia y los diálogos dentro del gabinete, plantea preguntas sobre la esencia misma de la humanidad. ¿Hasta qué punto podemos modificar nuestros cuerpos y mentes antes de perder lo que nos hacía humanos? ¿Cuáles son los límites éticos de la experimentación científica? Estas preguntas invitan a los jugadores a reflexionar sobre la relación entre la tecnología y la humanidad y la moralidad. Para resumir, el gabinete de Big Mountain de Fallout New Vegas explora los excesos de la tecnología, la búsqueda obsesiva del conocimiento y así como las consecuencias éticas y morales de las acciones. Y claro, todo eso sería terrible si no fuera que un buen enfoque irónico y paródico, que sirve como crítica social, reflejando así el elemento temático y el pilar principal de todo Fallout, que es la naturaleza humana, en un mundo posapocalíptico impulsado por tecnologías antiguas de la civilización. Muy bien, ya hemos hablado del gabinete. Creo que ahora toca Joshua Graham. ¿Cuál es la filosofía de Joshua Graham? La verdad es que es compleja y profunda, ya que está influenciada por sus experiencias y creencias. Es un personaje clave en el videojuego de New Vegas. Antes de ser exiliado y quemado por la Legión de César, se consideró el heraldo de la llama divina. Aquí hay algunos elementos clave de su filosofía. Con Joshua Graham llegué a hacerme estas preguntas. ¿La justicia puede ser implacable? Como ex líder de la Legión de César, Joshua Graham era conocido por su brutalidad y su enfoque implacable hacia la justicia. Creía firmemente en castigar a los extranjeros o a la gente que transgrede con severidad las normas de una tribu, y no tenía tolerancia hacia la debilidad y la desobediencia, lo cual lo hacía implacable.
después de ser quemado, hay partes bastante interesantes de la redención y la penitencia. Después de ser derrotado en batalla en la presa Hoover, quemado vivo, Joshua Graham experimenta un renacimiento espiritual y adopta una filosofía basada en la redención y la penitencia. A través del sufrimiento y la supervivencia, ve la oportunidad de enmendar sus viejos errores del pasado y buscar una paz, creo que interior. Aunque no lo parezca, la fe es una parte fundamental de su filosofía, ya que Utah está caracterizado por tener una sede mormona ahí, y por lo tanto, si has entablado diálogo con él, descubrirás que Joshua Graham es mormón. Después de su renacimiento, adopta una nueva fe en una especie de llama divina, una metáfora de su renacimiento espiritual. Su creencia es que tiene un propósito superior. Esta fe lo guía en su búsqueda de redención y en su deseo de hacer el bien en el mundo, lo cual nos lleva al siguiente punto. Esos elementos lo llevan a pensar sobre los elementos de compasión y tolerancia. A pesar de su pasado violento, muestra una sorprendente tolerancia y compasión hacia los demás, aunque sigue siendo un tío duro de roer, y reconoce la humanidad en otros y busca formas de ayudar y proteger a aquellos que están en necesidad. Aunque la calidad actoral, debo reconocer, en cada uno de los DLCs no es muy buena. Vale, es teatral, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y aquí hay un punto bastante importante. Joshua Graham es mormón, por lo tanto, hay pasajes de la Biblia que no va a cumplir a rajatabla, ya que para él pueden ser espurios o que no existan, lo cual nos lleva a una interpretación de la Biblia un poco extraña. A pesar de que su interpretación de la Biblia podría ser errada, hay algo interesante que se puede sacar de ahí: el equilibrio entre el perdón y la justicia. Joshua Graham, en el fondo, y a grandes rasgos, dependiendo si el jugador quiere tirar de un caballo o del otro, a nivel moral de Joshua Graham, se podría decir que lucha con el equilibrio entre el perdón y la justicia. Reconoce la necesidad de castigar el mal, pero también entiende la importancia del perdón y la misericordia. Su filosofía se centra en encontrar el equilibrio entre esos dos aspectos, buscando justicia sin caer en la venganza ciega. La filosofía de Joshua Graham es una mezcla de redención, fe y un propósito superior, y un enfoque equilibrado hacia la justicia y compasión. Su personalidad me parece multidimensional, pero eso no quiere decir que sea complejo, lo que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes y memorables del juego. Eso no me cabe la menor duda. Incluso me atrevería a decir que tiene un pequeño grupito de fans dentro de la saga Fallout. Ahora, vamos a centrarnos en el personaje más culto de la saga Fallout. Y sí, dije culto en el sentido de humanidades, que sabe de historia, filosofía y poesía, pero sobre todo se ha centrado en especializarse en historia. Hablo, como no, de Ulises. Ulises es un personaje muy importante en el último DLC, y su filosofía está profundamente entrelazada dentro de su visión como es el mundo posapocalíptico y su historia personal. Su filosofía se centra en la identidad y las consecuencias. Se define por su búsqueda de identidad y su sentido de responsabilidad. Como antiguo camarada del mensajero, o sea, el personaje que controlamos, Ulises siente una gran responsabilidad por los eventos que han afectado a las regiones. Su filosofía se centra en asumir las consecuencias de las acciones, tanto personales como colectivas, y considera que cada elección tiene un peso y que las acciones pasadas moldean el presente y también el futuro. Claro, de verdad, eso es cierto a nivel mecánico. Él ve el renacimiento a través de algo que a mí me parece detestable, que es la destrucción. Yo entiendo que para crear algo nuevo hay que destruir algo, pero bueno, voy a explicar los motivos porque cree que el renacimiento se deriva de destruir algo, así que vamos allá. La destrucción como un medio de purificación y renacimiento es una visión que me parece radical, y sinceramente Ulises cree que el mundo posapocalíptico está lleno de corrupción y decadencia. Como se nota que no ha vivido en España, que solo pueden ser purgadas a través de la aniquilación total. Sin embargo, esta destrucción no es gratuita. Ulises lo ve como un paso necesario para construir un nuevo comienzo. No quiere destruir algo porque sí, no es como el Joker, sino que al destruir algo, él cree que liberando algo de caos, los errores del pasado se irán.
y eso me parece un fallo de planteamiento. Su camino de guerrero también aboga por el poder del individuo, lo cual no es malo per se, para marcar la diferencia. Ve al jugador, o sea, al mensajero, como un símbolo de este poder individual a través del camino del guerrero que él mismo ha marcado. Provee la idea de que cada individuo tiene el potencial de cambiar el curso de la historia y no las acciones de un solo individuo pueden influir en el destino de muchos. Ahora, de verdad es cierto. Tenéis que pensar bien lo que vais a decir, porque cuando Ulises habla que las acciones individuales cambian la historia, es verdad. Pero ¿qué historia va a cambiar? ¿La del pueblo o la tuya? Ahí es decisión nuestra. Más allá de su papel de antagonista, Ulises está en una búsqueda personal de significado en un mundo que ha perdido su rumbo. Su filosofía se entremezcla con su propia búsqueda de identidad y propósito en un mundo posapocalíptico. Busca respuestas a preguntas fundamentales sobre el sentido de la existencia y el papel de la humanidad y la reconstrucción de un mundo destrozado. En resumen, se centra en la responsabilidad personal, la destrucción como medio de renacimiento y el poder del individuo para cambiar el curso de la historia, y la búsqueda de significado en un mundo caótico. Su compleja personalidad añade una capa adicional de profundidad temática y moral en el juego. Estos DLCs son uno de los mejores DLCs que he encontrado en la saga Fallout. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo y suscribiros al canal. Si queréis refutarme o pensar que estoy equivocado, no dudéis en comentarlo, siempre y cuando sus comentarios sean respetuosos y asertivos. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta luego.